Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 23 de marzo, seguimos en tiempo de Cuaresma y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 5, versículos del 17 al 19. Nos dice la santa palabra de Dios. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y como siempre, pongamos el texto en su contexto. Estamos en la segunda gran sección del Evangelio según San Mateo, que es la promulgación del reino de los cielos. Recordemos, el evangelista Mateo va a dividir o estructurar su evangelio en 7 grandes secciones. Y la segunda sección es la promulgación del reino de los cielos. De hecho, todo el evangelio de San Mateo va a enfocar sobre lo que es el reino de los cielos y cuál es la novedad que trae Jesús en relación al reino de los cielos. Y en ese sentido, Jesús hoy da el sentido verdadero a lo que los fariseos, fieles custodios de la ley, porque hoy hablamos de la ley en el Evangelio, tenían un concepto sobre lo que es la promulgación del reino o cómo Dios va a instaurar ese reino anhelado por los judíos hasta hoy en día, y era a base del cumplimiento de las leyes. Será el concepto que tenían los fariseos de cómo es que iba a llegar ese día, ese momento en que Dios iba a instaurar el reino de los cielos. Y Jesús hoy nos dice en el Evangelio: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no vengo a abolir, yo no vengo a eliminar eso, sino a darle el verdadero sentido, darle cumplimiento, elevarlo al lugar, llevarlo al lugar donde tiene que estar. Para entender el sentido de la ley, San Pablo dirá luego: la ley era nuestro pedagogo. Ciertamente se necesita de la ley para poder guiarnos. Sin las leyes, todo sería un caos y un desorden. También en la vida cristiana, en la vida religiosa, la ley es muy importante. Y en el Antiguo Testamento ciertamente era importante. Cuando hablamos bíblicamente de la ley, nos referimos también a los primeros 5 libros de la ley, llamada por los judíos la Torá o la ley, o el Pentateuco para nosotros. Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Justamente la primera lectura que nos propone hoy la liturgia es del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1, luego del 5 al 9. Y es interesante lo que va a decir Moisés. Recordemos, el Deuteronomio es la segunda ley, deutero, segundo, nomos, ley, que va a dar Dios a Moisés ya pronto Israel a tomar posesión de la tierra prometida. Ellos, mientras eran nómadas, tenían otros tipos de leyes. Luego van a pasar a tomar posesión de la tierra, ya se van a establecer. Entonces les habla de la importancia de conservar y de respetar las leyes, y es ahí donde le va a decir que el hombre sabio es aquel que respeta la ley. Dice la primera lectura de hoy: y ahora, Israel, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño, para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. Guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los demás pueblos, los cuales
cuando tengan noticia de todos estos preceptos, dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente, porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os expongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de vuestro corazón en todos los días de tu vida. Enséñaselas a tus hijos y a tus nietos. De la misma manera y en el mismo sentido en que la ley era tomada en el Antiguo Testamento, también es hoy en el Nuevo Testamento. De hecho, la ley que está contenida en el Antiguo Testamento, la ley dada por Dios a Moisés, o la ley mosaica, como le llaman muchos, Jesús viene a elevarla, a darle el verdadero sentido. Jesús va a resumir toda esa ley. ¿Cómo lo resume Jesús? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, cuando Él va a decir: mi mandamiento es este, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuál es la ley? Sino llevada, esta ley del Antiguo Testamento llevado a su perfección en el Nuevo Testamento, es la ley del amor. Es el resumen de la ley del Antiguo Testamento, pero llevada a su perfección. ¿Y cuál es el modelo y cómo hay que amar? Jesús mismo se pone como modelo. Por eso dice: así como yo os he amado. El modelo, cómo tenemos que hacerlo, la manera nos lo presentó, nos lo ilustró el mismo Jesús. Él nos enseñó cómo debemos hacerlo. Y qué mejor que explicar sobre la ley que ir al catecismo de la Iglesia Católica misma, para que nos ilustre algunos puntos sobre lo que es la ley antigua y la ley nueva. Dice el catecismo en el numeral 1963 en adelante: según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu Santo para cumplirlo, a causa del pecado, que ella no puede quitar. No deja de ser una ley de servidumbre. Estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento. Sigue diciendo el catecismo: según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado, que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la palabra de Dios. La ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras. Profetiza y presagia la obra de la liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas, que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. Como dirá San Ireneo de León: hubo bajo el régimen de la antigua alianza gentes que poseían la caridad y la gracia del Espíritu Santo y aspiraban ante todo a las promesas espirituales y eternas, en lo cual se adherían a la ley nueva. Al contrario, existen en la nueva alianza hombres carnales, alejados todavía de la perfección de la ley nueva. Para iniciarlos a las obras virtuosas, el temor del castigo y ciertas promesas temporales han sido necesarias incluso bajo la nueva alianza. En todo caso, aunque la ley antigua prescribía la caridad, no daba el Espíritu Santo, por el cual la caridad es difundida y es sentida, es llevada al corazón.
La ley nueva o la ley evangélica, numeral 1965 del Catecismo de la Iglesia Católica. La ley nueva o ley evangélica es la perfección aquí abajo de la ley divina, natural y revelada. Es obra de Cristo y se expresa particularmente en el Sermón de la Montaña, el que acabamos de leer en el Evangelio de hoy. Es también obra del Espíritu Santo y por él viene a ser la ley interior de la caridad. Concertaré en la casa de Israel una nueva alianza. Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las grabaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hebreos 8, 8 y 10. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo dada a los fieles mediante la fe en Cristo. Actúa por la caridad, utiliza el sermón del Señor para enseñarnos lo que hay que hacer y los sacramentos para comunicarnos la gracia de realizarlo, como diría San Agustín. El que quiera meditar con piedad y perspicacia el sermón que nuestro Señor pronunció en la montaña, según lo leemos en el Evangelio de San Mateo, encontrará en él sin duda alguna cuanto se refiere a las más perfectas costumbres cristianas, al modo de la carta perfecta de la vida cristiana. He dicho esto para dejar claro que este sermón es perfecto, porque contiene todos los preceptos propios para guiar la vida cristiana. La ley evangélica da cumplimiento, purifica, supera y lleva a su perfección la ley antigua. En las bienaventuranzas da cumplimiento a las promesas divinas, elevándolas y ordenándolas al reino de los cielos. Se dirige a los que están dispuestos a acoger con fe esta esperanza nueva. Los pobres, los humildes, los afligidos, los limpios de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, trazando así los caminos sorprendentes del reino. La ley evangélica lleva a plenitud los mandamientos de la ley. El Sermón del Monte, lejos de abolir y de evaluar las prescripciones morales de la ley antigua, extrae de ella sus virtualidades ocultas y hace surgir de ella nuevas exigencias. Revela toda su verdad divina y humana. No añade preceptos exteriores nuevos, pero llega a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro, donde se forman la fe, la esperanza y la caridad, y con ellas las otras virtudes. El Evangelio conduce así la ley a su plenitud mediante la imitación de la perfección del Padre Celestial, mediante el perdón de los enemigos y la oración por los perseguidores, según el modelo de la generosidad divina. La ley nueva practica los actos de la religión, la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al Padre que ve en lo secreto, por oposición al deseo de ser visto por los hombres. Su oración es el Padre Nuestro. Los tres pilares de la Cuaresma: oración, ayuno y limosna. Repito, dice el Catecismo en el numeral 1969, la ley nueva practica los actos de la religión, la limosna, la oración y el ayuno, ordenándolos al Padre que ve en lo secreto, por oposición al deseo de ser visto por los hombres. Su oración es el Padre Nuestro. La ley traída por Jesús, que es el cumplimiento, o mejor dicho, la realización plena de toda la ley dada por Dios en el Antiguo Testamento. Jesús viene a elevarla, a darle el verdadero sentido. Por eso, no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.